Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con esa incertidumbre si Dios realmente responde a todas nuestras oraciones, o si Él las escucha por lo menos, y por qué en algunos momentos Él decide obrar y en otros no. Esto deja a veces inquietudes, a veces deja dudas en las personas que se acercan a Dios, y muchas veces eso les desmotiva el no ver de que Dios obra en todo lo que ellos piden, y hacen de que su fe decaiga y su deseo de buscar a Dios disminuya. Esto es lo que vamos a aprender hoy día en nuestra lección de hoy día. Cuando un hombre, buscando el favor de Dios, Dios intervino de manera milagrosa, que no solamente impactó su vida, sino la vida del pueblo. Y vamos a ver por qué Dios hizo lo que hizo. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Como aprendimos en la lección anterior, el pueblo de Israel había sido engañado por los gabaonitas, pero Josué y los líderes ya habían dado su palabra de aliarse con ellos y protegerlos. Obviamente, esta alianza no le había gustado a los demás moradores de las tierras que se encontraban, tanto en las montañas del Negev como todos los otros pueblos que se encontraban hacia el mar Mediterráneo. Y el rey de Jerusalén, llamando a otros 4 reyes, llama a una alianza para combatir en contra de Gabaón y traer una lección ante este pueblo que ahora los habían traicionado y que se habían aliado con Israel, sus ahora enemigos. En ese instante, Gabaón, en su temor, manda a buscar a Josué y al pueblo de Israel para que ellos vengan en su ayuda, a lo que Josué responde bajo la alianza que ellos habían conseguido. En ese momento Dios se le acerca a Josué y le dice: no temas, yo estaré contigo, yo te voy a ayudar en toda esta batalla, yo estaré a tu lado, así es que ve y enfréntalos. Dios tenía el propósito de utilizar esta batalla para destruir a los ejércitos que se estaban aliando en contra de Israel y de esa manera dar la victoria y acelerar el proceso de la conquista de la tierra prometida. La batalla se alarga durante todo el día. El pueblo de Israel tenía la victoria asegurada, pero muchos de esos hombres estaban huyendo. En ese momento Dios, de una manera milagrosa, manda un granizo muy grande, como del tamaño de unas piedras, y destruye a un gran número del ejército, como nos dice el pasaje, aún más que el número de las personas que habían muerto en la batalla. Dios estaba trayendo un milagro en ese instante para favorecer a lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Pero la batalla seguía y el pueblo enemigo estaba huyendo, y Josué pide de que el sol se detenga para poder tener la luz del día y de esa manera prolongar las posibilidades de encontrar a todos los enemigos y dar muerte. Y el sol se detiene. Un momento como ningún otro se dio en ese instante. Un milagro que solamente Dios puede hacer hizo de que en ese instante el pueblo de Israel tenga la posibilidad de perseguir a todos sus enemigos, atrapar a los reyes de estas 5 naciones y así dar fin a un ejército tan grande que había querido destruir no solamente a Gabaón, sino también a Israel. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios respondió en ese momento? Como Dios mismo lo dijo al inicio a Josué, él iba a estar con él. Dios estaba con el propósito de traer en ese instante la victoria, porque quería utilizar ese mismo instante con el anhelo de traer por fin eliminar a estos 5 enemigos y dar de esta manera la posibilidad a Israel de seguir avanzando en su conquista. Los planes eran de Dios. Esta batalla estaba dentro de los propósitos de Dios, y es por eso de que Dios le escucha la petición de Josué. Y como dice ahí el mismo versículo 14 en este pasaje, en el capítulo 10 de Josué, porque Jehová estaba peleando con Israel. Entonces vemos que el propósito era de Dios, los planes eran de Dios, y la petición de Josué fue escuchada porque encajaba dentro de la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios eterno, sabio. Él es un Dios todopoderoso, justo, misericordioso.
pero Él solamente obrará cuando lo que nosotros pedimos encaja dentro de sus planes. Él tiene propósitos para nosotros. Él tiene designios para nosotros. Lo que Él decide hacer es soberano y es justo y es correcto. Y es dentro de su voluntad cuando Dios responderá en nuestro favor. Cuando Dios no responde, no quiere decir que Dios no nos haya escuchado. Lo que pasa es que Dios no nos va a cumplir lo que le pedimos porque tal vez eso no encaja dentro de sus planes. Debemos entender que su voluntad es superior a la nuestra, sus planes, su entendimiento de lo que está sucediendo y lo que es mejor para nosotros está más entendido dentro de la sabia y buena voluntad de Dios antes que de nosotros. Y es ahí donde a veces nos cuesta entender lo que Dios hace, pero podemos aprender a confiar que si Él va a hacer, aún milagros va a obrar, Él lo hará porque encaja dentro de su plan, dentro de su voluntad. Dios lo puede, Dios nos escucha, pero Él solamente obrará cuando Él cree que es correcto. Y ahí nosotros podremos glorificar su nombre y darle gracias por las respuestas que Él haga, aún los milagros que Él desarrolle en esos momentos. No tenga temor. Así como Dios escuchó a Josué, Dios puede escucharnos a nosotros cuando lo que nosotros pedimos está dentro de lo que Él desea para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a recordar esta hermosa lección. Y hasta pronto.